Hola, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que usando el principio de superposición encuentra la magnitud y la polaridad del voltaje que hay a través de la resistencia de 3 kiloohmios. Entonces lo que nos está diciendo es que encontremos el voltaje que hay acá en esta resistencia. Lo podemos definir con el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha, y como es el valor B, sería el valor del voltaje ahí. Entonces, ¿qué nos dice el principio de superposición? Que podemos solucionar este circuito solucionando dos circuitos más simples. ¿Cómo hacemos eso? Pues en uno cogemos y apagamos una fuente de voltaje y lo solucionamos así, con esa fuente de voltaje apagada, y en el otro pues apagamos la otra fuente de voltaje y lo solucionamos así, con esa fuente apagada. Pero entonces, ¿cómo apagamos esas fuentes? Bueno, el principio nos dice que lo que tenemos que hacer es que cuando hay una fuente de voltaje la pongamos en cortocircuito, es decir, que cerremos el circuito en ese lado, entonces ya no va a haber voltaje. Entonces aquí sería quitar la fuente y cerrar el circuito, y para cuando hay fuentes de corrientes pues se abre el circuito, entonces no va a haber corriente por ahí, se quita la fuente y se abre el circuito. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces fíjense que ese problema lo vamos a dividir dos problemas más simples. Entonces vamos a hacer estos dos circuitos. Entonces primero quitamos la fuente de voltaje y nos dice que lo pongamos en cortocircuito. Como es una fuente de voltaje, lo ponemos en cortocircuito, es decir, cerramos ahí el camino. Y el otro sería abriéndolo. Entonces, como hay una fuente de corriente, entonces se abre. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer es, normalmente lo que haríamos es resolver pues el voltaje acá, resolver todo el circuito para encontrar este voltaje. Es decir, lo que nos aportarían las dos fuentes a ese voltaje. Acá cuando lo partimos así, estamos encontrando primero pues el voltaje que nos da esta corriente y el voltaje que nos provee pues esta fuente de 15 voltios acá, este voltaje. Entonces encontramos el voltaje que da cada fuente a ese voltaje ahí por separado, y después al final pues los tenemos que sumar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí nos va a dar un voltaje B. Bueno, entonces definámoslo aquí. Entonces más, menos, tal cual lo definimos allá arriba, más o menos B1, aquí más o menos B2. Fíjense que nos van a dar distintos voltajes. Al final lo que tenemos que hacer es sumarlos. Listo, entonces vamos a solucionar primero este circuito de acá. Entonces fíjense que ese circuito nos queda de la siguiente forma. Esta resistencia que está acá está en paralelo con esta resistencia que está acá, está en, sí, en paralelo. Fíjense que se tocan en este punto y se tocan aquí en este punto, que es todo este. Fíjense que se tocan en dos puntos, entonces esas dos resistencias están en paralelo. Lo que se puede hacer ahí pues es dejar una sola resistencia. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Entonces dejamos una sola resistencia aquí arriba, podemos dejarla. Entonces aquí quitemos esta resistencia, quitemos esta resistencia. Los valores serán 1 y 4. Entonces hagamos eso. Nos quedaría acá. Nos quedaría cerrado. Dejaríamos solo una resistencia con el paralelo. Entonces el paralelo era de 1, paralelo 4. Entonces eso es igual a 1 por 4 sobre 1 más 4, 1 más 4, sí. Y eso es igual a 4, 4 sobre 5, que es igual a 0,8. Entonces aquí nos quedaría 0,8 kiloohmios. O sea, ahí lo que hice fue el paralelo entre esas dos resistencias que nos habían dado ahí. Perfecto. Entonces fíjense que lo siguiente que puedo hacer es pues encontrar, por ejemplo, bueno, aquí la corriente de la fuente se va a dividir. Fíjense que esa corriente está bajando, pues se va a dividir acá. Entonces lo que puedo hacer ahí es un divisor de corriente. Fíjense que esas dos resistencias están en paralelo. Fíjense que estas dos resistencias se están tocando acá en este punto, y acá, fíjense que se están tocando en este punto. Fíjense que este cable lleva a que las dos resistencias se estén tocando. Entonces esas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, se puede hacer el divisor de corriente. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese divisor de corriente? Lo que queremos es encontrar la corriente que circularía por acá. Esta corriente que circularía por ahí. Porque si encontramos esa corriente
que circularía por ahí, pues por ley de Ohm ya podríamos encontrar el voltaje. Entonces encontramos esa corriente que circularía por ahí. Entonces el divisor de voltaje, vamos por acá, esa corriente, bueno, escribámoslo aquí mejor. Fíjense que esa corriente es esta misma corriente que sale por acá. Entonces llamémosle la corriente I. Entonces esa corriente I es igual a pues la corriente, vamos a hacer un divisor de voltaje, entonces el divisor de voltaje nos dice que multipliquémosle pues la fuente, la corriente que se está dividiendo, por la resistencia donde no queremos encontrar la corriente, pues sería la resistencia de 2 kiloohmios y la suma de las otras dos resistencias, entonces 2 más 3. Bueno, esto está en kiloohmios y esto está aquí en kiloohmios. Fíjense que aquí se cancelarían los kiloohmios. Y pues esta corriente nos va a quedar en miliamperios. Entonces sumando esas dos, pues eso nos quedaría 5 por 2, 10 sobre 5. 5 por 2, 10 sobre 5 es 2. Entonces esa corriente sería 2 miliamperios. Esa sería la corriente que circula por acá. 2 miliamperios. Perfecto, entonces ya tendríamos cómo solucionar entonces ese voltaje. Entonces el voltaje V1 por ley de Ohm sería igual, fíjense que la corriente está entrando por el positivo, entonces está cumpliendo la convención pasiva de los signos. Entonces esa corriente sería 2 miliamperios pues por la resistencia, que es 3 kiloohmios. Fíjense que aquí los kiloohmios se cancelan con los mili, porque esto es 2 amperios sobre 1000 y esto es 3 ohmios por 1000, entonces se cancelarían ambos 1000 y esto nos queda en voltios, entonces nos queda 2 por 3, 6 voltios. Nos quedarían esas unidades. Entonces el voltaje V1, definido con esos signos, es igual a 6 voltios. Ese es igual a 6 voltios. Bueno, dejémoslo ahí para que quede más claro, que fue el voltaje que encontramos con esos signos. Fíjense que lo que está pasando aquí en este circuito, esto es adicional, que la corriente se divide aquí como 2 miliamperios, entonces la corriente acá, que tiene que circular por acá, pues tiene que ser 3 miliamperios, porque aquí bajan 5, entonces tienen que salir 3 y tienen que salir 2 por acá. Y esa corriente vuelve a entrar por acá. Esta corriente de 2 miliamperios vuelve a entrar por acá y esta corriente de 3 miliamperios vuelve a entrar por acá para que vuelva a tener 5 miliamperios. Es decir, por esta resistencia de 0,8 kiloohmios no pasa ninguna corriente, porque la corriente tiene que volver acá. Entonces no pasaría ninguna corriente por esa resistencia, pero eso es simplemente adicional. Lo que necesitamos acá es encontrar pues el voltaje que proporciona esta fuente pues a esta resistencia. Ahora vamos a hacer la otra parte pues el otro circuito o la fuente de voltaje. Fíjense que lo que puedo hacer acá para encontrar el voltaje, como esto nos quedó aquí abierto, pues entonces eso es lo mismo que quitarlo. Eso, entonces ese cable, bueno, entonces aquí esa parte la quitamos, entonces es como quitar. Esto lo podemos quitar acá. Entonces, como nos damos cuenta, entonces estas dos resistencias aquí quedan en serie. ¿Qué valor tenía esta resistencia? Que se perdió. Esa resistencia tenía un valor de 1 kiloohmio. Esta resistencia acá tenía un valor de 1 kiloohmio. Listo. Entonces, estas dos están en serie, entonces podemos sumarlas en series y nos quedaría pues, vamos a hacerlo. Entonces nos quedaría solo una resistencia ahí con un valor de 5 kiloohmios, entonces vamos a quitar esa resistencia. Nos quedaría una sola resistencia de 5 kiloohmios. Así que lo que hice fue sumarlas en serie. Perfecto. Ahora lo que podemos hacer acá para solucionar este circuito y encontrar el voltaje V2 es hacer nodos. Fíjense que acá tenemos los siguientes nodos. Tenemos este nodo de acá. Tenemos este nodo de acá. Fíjense que esta parte hace parte del mismo nodo de acá. Y tenemos este nodo de acá. Tenemos 3 nodos. Pero entonces pongamos uno como referencia. Entonces podemos poner acá en el lado negativo del voltaje, pues la referencia. Entonces aquí, si ponemos la referencia, entonces sería que hay 0 voltios. Y en el otro lado
pues fíjense, por la fuente de voltaje. Entonces en este nodo de acá, que lo podemos representar simplemente como este nodo de acá, que es todo este nodo de acá, tendría 15 voltios. Habían 15 voltios. Entonces solo tenemos que solucionar para este nodo de acá. Entonces, por ejemplo, podemos llamar ese nodo el nodo BA. Ese sería el voltaje ahí. Y fíjense que ese sería el voltaje B2. Fíjense que como pusimos la referencia acá, B2 sería igual a BA menos 0 voltios. Entonces ya con encontrar a BA tendríamos todo. Entonces hagamos el análisis nodal para ese nodo. Entonces nodo BA. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Acuérdense que el análisis nodal lo que nos da es las corrientes que salen del nodo. Entonces la corriente que sale acá, pues ese es el voltaje, que es BA menos 15, voltaje que viene a esa resistencia de 2 ohmios sobre los 2 ohmios. Fíjense que esto es una corriente, voltaje sobre resistencia. Más, pues el voltaje que BA menos 0, el voltaje de la resistencia de 3 kilo ohmios, que es BA menos 0 es BA, sobre 3 kilo ohmios. Y fíjense que entonces esto me va a quedar como me va a quedar en voltios. Y esto, bueno, esto tiene que ser igual a 0, igualado a 0. Entonces fíjense que me queda esa ecuación, que simplemente es lo siguiente: 1/2 más 1/3, y pasa al otro lado la constante, pues que es 15 medios. Lo que hice fue partir aquí la fracción, pasar la constante al otro lado a sumar porque estaba restando, y factorizar un tercio de acá y un medio de acá. Entonces me queda 15 medios, que es 7.5 dividido 1/2 más 1/3. Y eso me da igual a 9. Entonces el voltaje A es igual a 9 voltios. Vale, no nos tenían que dar en voltios, pero fíjense que el voltaje B2 es por el lado positivo, está el BA, entonces sería BA menos 0, porque aquí está este es el nodo del lado negativo. Entonces B2 sería igual a BA menos 0, que es BA. Y encontramos que BA es 9 voltios, entonces el voltaje de 2 sería 9 voltios, con los mismos signos definidos. Entonces fíjense que entonces esta resistencia estaría aportando un voltaje de 9 voltios a esta resistencia de 3 kilo ohmios. Y esta fuente de corriente estaría aportando un voltaje de 6 voltios. Entonces al final el voltaje B, este voltaje B que queríamos encontrar, es igual a B1 más B2, porque nos dieron con los mismos signos, más menos y más menos, entonces se suman. Y eso tiene que ser igual pues a B1, que encontramos que es 6 voltios, más pues B2, que encontramos que es 9 voltios. B2 que encontramos que es 9 voltios, y esto tiene que ser 15 voltios. Es decir, el voltaje que hay acá en esta resistencia, dado este circuito, es 15 voltios. Acá entonces podemos ponerlo como igual a 15 voltios. Y dejemos aquí el signo que tenía. Y eso sería pues todo el ejercicio.